¿Qué pasa, gente? Aquí Juan, bienvenidos a este nuevo video de esta prep series, se puede decir, donde bueno, estoy contando todo sobre mi preparación, diversidad de temas, estilos de video, bueno, en fin, varias cositas. Este video, pues bueno, me cogí un poquito la tarde para grabarlo. Estoy grabándolo el sábado en la noche antes del domingo, día siguiente que se supone que lo voy a subir. Entonces bueno, va a ser como una charlita aquí el sábado en la noche. La idea de este video es contar un poco cuál fue mi planteamiento inicial y qué hay detrás a la hora de plantear la prep. ¿Por qué? Porque toda prep debe tener un plan. Es fundamental que toda prep deba tener un plan, porque esto no es como una definición aficionada en la que lo que hacemos es empezar a bajar y ir ajustando cuando sea necesario. No, aquí buscamos llegar a un punto en una fecha determinada. Entonces quiero que vean cuál fue ese plan para mí inicialmente, cómo empecé y dónde se supone que voy a estar. Este video va a ser solamente de el plan inicial, cómo fue el planteamiento, porque ya les digo que de ahí a la práctica hay muchos cambios, pero es importante tener el plan, así no se vaya a cumplir al pie de la letra, porque obviamente sobre el papel todo es maravilloso, pero a la hora de empezar a ejecutar van a haber baches en el camino, que se prevén, de cierta manera se prevén como van a haber, pero pues estos baches se pueden prever de forma más sencilla cuando tenemos información de preparaciones anteriores o de definiciones que se llevaron a un punto muy bajo de anteriores. Cuando no hay información se deben prever de otro tipo de formas, que ya vamos a ver ahorita yo cómo lo hice. Entonces pues bueno, ya vieron cómo estoy a 24 semanas out. Antes de empezar con eso y pasar a que ustedes vean la pantalla del computador con todos los archivos donde tengo todo plasmado, decir que estamos en un muy buen punto. Estamos a 24 semanas de competir y se supone que uno a 24 semanas de competir, un muy buen punto para estar en esa zona es un 10% por encima del peso de competencia, y estamos ahí, estamos más o menos un 10, tal vez un poco más, un 10%, 10-12% por encima del peso que se supone que vamos a ir a tarima. Estamos algo atrasados respecto a donde debería estar, pero estamos bien, porque como digo, sobre la práctica van cambiando un poco las cosas, más cuando es sobre supuestos, porque no tenemos información de preparaciones anteriores. Y vamos entonces a darle y pasemos al computador. Bueno, primero, como mencioné en el primer video del por qué, cuando anuncié que quería competir, avisé que mi objetivo era competir en 2024, entonces vamos a ver cómo era ese planteamiento. Teníamos que iba a empujar todo lo que era 2023, la idea era acabar esa fase de volumen, esa push phase en unos 98,8 kilos en agosto, la primera semana de agosto. Empezar una pequeña definición, algo que yo llamo una pre-prep diet. Este planteamiento que estoy siguiendo no me lo inventé yo, es basado sobre todo en Alberto Núñez de 3DMJ, uno de los máximos pioneros que hay en cuanto a lo que culturismo natural se refiere. Entonces, bueno, es un planteamiento inspirado en el modelo que propone él. Entonces, una prep diet donde buscaba reajustar algunos hábitos que se pierden en las fases de volumen y pues bueno, bajar un poquito el porcentaje de grasa para que la fase de puesta a punto no tenga que ser tan alta, porque obviamente aquí va a terminar con un porcentaje de grasa muy alto. Y como les digo, un buen planteamiento, estar a 24 semanas, estar un 10% por encima. Entonces en esta prep diet buscaba justamente posicionarme un 10% por encima del punto de competición que tenía planteado. Después buscaba hacer un pequeño mantenimiento y ya empezar la puesta a punto. Esto obviamente, aquí hay pesos tentativos, pero sobre la práctica va cambiando. O sea, esto perfectamente podía durar menos, esto podía durar más, esto podía durar menos, podía durar más, pero repito, es importante tener un plan sobre el cual ir trabajando y si es necesario pues ir ajustando. De hecho, si no hubiera competido este año, estaría exactamente a 77 semanas, pero bueno, ahorita estamos a 24. Entonces bueno, este era el planteamiento inicialmente para competir. 32 semanas de preparación, teniendo en cuenta que quería una carga de 3 semanas, de 3-4 semanas, y quería dejar unas 3 semanitas de margen para posibles errores. Justamente para eso es que se dejan estas semanas de margen, para en caso de llegar al punto antes, contar con esa suerte, pues hacer una carga larga y progresiva, como se deben hacer las cargas. En su momento hablaremos de las cargas para competir, y unos margen de diet break. Los diet breaks son estrategias para romper estancamientos en la dieta o prevenir ciertas adaptaciones metabólicas que no nos interesan, pero pues también son semanas que se dejan de más ante estancamientos no previstos, porque como ven aquí esto está montado sobre un supuesto en el que el déficit es lineal y eso no va a ser así jamás. Sí, un supuesto en el que perdía 400 gramos a la semana y eso no va a ser así. O sea, hay baches en el camino, a veces bajamos más, a veces bajamos menos, a veces nos estancamos, a veces subimos. Entonces, por eso es que se dejan unas semanas más de margen, porque es importante prever eso.
Cuando tenemos más información, pues se puede prever con más exactitud cuántas semanas extra dejar y qué estrategias se van a utilizar, pero pues de momento no la tenemos, entonces toca dejarse su tiempito importante. Ese es el planteamiento 2024. ¿En qué estaba basándome yo para eso? Estaba basándome en un punto que logré en mi definición del 2021. Era este punto que logré en el 2021. Yo tengo el video completo de esto, se llama Cutting Diaries episodio 1, no debe estar muy abajo porque no he sido muy juicioso con YouTube. Pero bueno, este fue el punto que logré en mi definición del 2021. Aquí yo estimaba que se me veía hasta pantorrilla. Pero bueno, este era básicamente que yo estimaba que estaba más o menos en un 10% de grasa, estaba demasiado lejos de un punto de competencia. Cuando hablamos de un punto de competencia, ¿de qué hablamos? Hablamos de que aquí tienen que salir rayas, tienen que estar esto súper seco, entonces estábamos lejos, o sea, obviamente esto para tal vez una persona que no se dedica al culturismo es un punto ya demasiado bueno, incluso algunas personas me decían que ya era excesivo, lo cual no estoy nada de acuerdo, me parecía que, o sea, yo en ese momento pensaba que estaba algo gordo, ahorita veo y digo, bueno, sí estaba rayado. Ahí yo estimaba un 10%, ¿y qué estimaba? Que yo estimaba que en esa posición, estaba en un 83,8 de un 10%, dije, bueno, si quiero llegar a un 5, si estando en ese mismo estado fijo quería llegar a un 5%, que es más o menos un porcentaje de grasa de competición, hubiera tenido que estar en 78 kilos. Entonces, en base a eso, saqué el calendario nuevo, el que era para 2024, y estimé un peso de máximo déficit, porque en la carga se suben algo de peso, sí que no necesita por qué significarse taparse, pues cargarse. Estimaba estar 80,36, es decir, haber ganado 2 kilos y medio de masa muscular en todo ese tiempo desde 2021 hasta 2024, que sí, que 2 kilos es demasiado poquito, pero yo dije, bueno, o sea, voy a estimar como si al menos ganara 2 kilos y medio, 3 kilos y medio de masa muscular. Algo pesimista para 3 años de volumen, tal vez, pero siempre es mejor ir a lo seguro, y en el peor de los casos lo que podía pasar acá es que diera el punto antes y hacía más diet breaks. Incluso me llama la atención la idea de salir a competir antes de WNF, porque para mí WNF sería como la competencia principal, y poder tocar tarima antes de ahí, pues excelente, sería excelente. Entonces, pues bueno, asumiendo una ganancia mínima de 2 kilos de masa muscular, ese era el planteamiento. En cuanto a pliegues, pues bueno, eso significa que en el 2020, bueno, en ese momento, de hecho, el día que grabé ese video, estaba yo en una sumatoria de pliegues tomando estos que están acá de 39,6 en una sumatoria total. Ahorita estoy en 58, o sea, la idea es estar más o menos en esta posición. Cuando estaba ahí llevaba 16 semanas de preparación, o sea, la idea es que cuando yo llegue ahorita 16 semanas de preparación, estar más o menos por acá. Sí, en este punto, o sea, estando en ese punto en el que yo estaba en ese video, me quedaban 12 semanas para llegar al 4%, estimando una bajada medio fuerte del 0,4. Entonces, pues bueno, la idea es que faltando 12 semanas de esta preparación, estar más o menos en la sumatoria de pliegues, ¿sí? Para llegar al punto que busco, que es el 5%. Si ven cómo es de importante tener información de definiciones anteriores, no es muy exacta porque no fue una preparación para competir, pero me da información sobre dónde debo estar, en qué momento, es que es fundamental. Listo, bueno, mi planteamiento de este año, el de 2024 no se dio, entonces el planteamiento de este año era este. Sí, empecé acá la semana del 19 de febrero con 92,55 kilos y el planteamiento era este. Era una bajada agresiva, el planteamiento era una bajada agresiva del 1% durante 6 semanas, las primeras 6 semanas, y después ir bajando en la magnitud de esa bajada. ¿Por qué? Porque según bajamos el porcentaje de grasa, bajadas de peso más fuertes y más contundentes pueden significar pérdida de masa muscular. Entonces, por eso es que ven que las últimas semanas que tenía planteadas de déficit iban a ser del solo 0,4, que es como el rango mínimo, o sea, lo más poquito que recomiendan perder para poder medir el progreso de alguna manera. Entonces, bueno, sí, la idea era empezar con 1% las primeras 6 semanas, después bajar un 0,8, después un 0,6 un buen tiempo, y después el resto de la preparación, las últimas 12 semanas son 0,4, previendo llegar 3 semanas antes al punto y poder hacer una carga. ¿Listo? Como ven, empecé algo apretado de tiempo, y es que realmente yo en esta semana lo que estaba buscando era hacer un mini cut. Sí, yo me acuerdo que yo llamé a David, yo venía con lo de a ver si competía este año desde esta semana. Desde inicios de febrero yo venía con la de ¿será que compito? ¿Será que no compito? Incluso yo había dicho la primera semana de febrero, aquí había llamado a David y le había dicho que iba a competir.
y ya había iniciado y todo, y duré como 3 días y dije, no voy a competir este año, tranquilo. Pero ya después me volví a decidir, tuve una llamada larga con él, hablamos, planteamos algunas cosas, sobre todo personales, nada que ver así como con lo técnico y eso. Y decidimos que íbamos a competir. Ahí decidimos que no iba a decir nada, pero pues bueno, ya me motivé y aquí estoy contando todo y documentando el proceso, cuando se suponía que no iba a decir nada, sino faltando por ahí 8 semanas. Entonces bueno, este es el planteamiento, una bajada agresiva al principio, y ya faltan 12 semanas hacer una bajada algo más liviana. Repito, esto es solamente sobre el papel. Listo, y para saber dónde tenía que ir. Como ven, aquí estoy apuntando a llegar a los 77,6, ¿sí? Al mismo peso que se suponía que iba a estar en tarima en el 2021, en caso de que hubiera decidido salir a tarima. ¿Por qué? Porque salí antes, ¿sí? Decidí competir antes, y claro que algo de masa muscular tiene que haber entrado. O sea, en el peso que estoy ahorita es lo mejor que me he visto jamás, pero igual tengo que ir a la segura, porque de por sí no inicié la preparación en una situación muy favorable. Empecé la preparación muy por encima de un 10% del punto de competencia. Entonces, pues bueno, tenía que apretar un poquito, y prefiero llegar antes. Repito, siempre prefiero llegar antes, incluso para salir en alguna competencia antes y que WNBF no sea la primera, hacer pruebas de peak week, hacer pruebas de qué es lo que me funciona, y de pronto no tener que hacer locuras muy cerca de la competencia. Entonces, pues bueno, este es el planteamiento. Ahorita estoy muy diferente, estamos a 24 semanas y estoy 1 kilo por encima de esto, pero en una muy buena condición, repito. Y los pliegues parecen indicar que, aquí estoy dando spoilers de siguientes videos porque el cómo voy es para después, pero pues bueno, esto parece indicar que de masa magra tengo 80,7 kilos, o sea, bastante por encima de ese 77, ¿no? Entonces, bueno, parece que voy a dar el punto antes, lo cual es exageradamente bueno, pero igual no me fío para nada. Respecto a alimentación, yo en el volumen, terminé el volumen con 3.400 calorías sumamente tapado, aquí está 93,5. Estaba perdiendo muchos hábitos, demasiados, o sea, no contaba casi, comía mucho por fuera, me salían las calorías. Y aquí ya decidí iniciar preparación. Inicié con 3.050 calorías, estimando esa bajada del 1% que buscaba las primeras semanas. Y tuve una bajada del 1,2. Me dejé llevar de la preparación, de la presión, y dije, uy, no, es demasiado. Entonces subí 100 calorías y ya bajé menos. Entonces dije, no, necesito volver a aumentar la magnitud del déficit, porque necesito bajar de un 1%. Para poder dar con el calendario. Repito, eso en una definición normal no sería problema, porque mientras uno esté bajando, pues excelente, pero pues estamos en una preparación para competir y tenemos que cumplir con un ritmo de bajada. Recordemos eso siempre hay que recordarlo. Entonces, pues bueno, me dejé llevar por la presión, subí comida, después tuve que volver a bajar, ya no me sirvió para bajar el ritmo que buscaba, tuve que bajar más y aquí estoy apretando más, y bueno, ya después contaré bien qué va hasta ahorita y qué hemos hecho. Realmente esta bajada de 3.400 a 3.050 puede parecer no muy importante, más teniendo en cuenta que estaba subiendo bastante peso con las 3.400, pero hay que tener en cuenta que yo aquí venía con menos de 6.000, 5.000 pasos, y aquí me puse muy juicioso con los 8.000, ahorita estoy en 10.000. Mejoré el orden de mis comidas, mejoré la selección de mis alimentos, entonces digamos que fue una fase como de reconstruir hábitos, y ese tipo de cosas ayudan. Y a pesar de que el déficit teóricamente no sea mayor, y el mejorar esos hábitos, aumentar la actividad física, obviamente también aumenta el déficit y el gasto energético. Todo eso favorece. ¿Listo? La primera fase de una preparación, cuando venimos de un volumen en el que no estábamos siendo, a la parte sincera, muy buenos con nuestros hábitos, no estábamos teniendo una muy buena selección de alimentos, el organizar todo eso hace que no sea necesario tal vez un déficit tan agresivo sobre el papel para cumplir con la bajada de la magnitud que estamos buscando. Entonces, la primera fase de una preparación siempre es como una pequeña fase de recomposición. Ojo, bien hecha. Desde el entrenamiento venía con un split que era un push-pull leg, torso, brazo, pierna, con una metodología bastante alta en intensidad y más vale bajita en volumen. Por eso es que están viendo que los números tal vez son algo bajitos. Me recuperaba bien, progresaba bien, sí, o sea, no era problema, pero decidí cambiar esa mentalidad, porque pues uno se va formando y va cambiando sus formas. Lo malo sería no cambiar nunca. Estaba en ese split en el volumen. Ya después, cuando inicié la preparación, pues acabé ese mesociclo y pasé a un split más push-pull leg, push-pull leg.
¿sí? Ya no saqué el día de brazo solo. ¿Por qué? Porque ese día de brazo solo era bueno, pero tenía un problema y era que separaba bastante los estímulos de algunos grupos musculares. Sí, o sea, me tomaba tal vez algo más de tiempo, me tomaban mucho espacio entre algunas sesiones de grupos musculares del torso al tener ese día de brazo en la mitad, porque es una push-pull leg, pero no son 6 días seguidos, es 2 días descanso uno, 2 días descanso uno, y al final el microciclo o la semana de entrenamiento duraba 9 días. No hay una secuencialidad de los estímulos tan interesante a la hora de entrenar una definición, ya que pues, me interesa que el estímulo sea secuencial y que tenga un tiempo más prudente entre los entrenamientos para mantener la masa muscular al máximo. Y pues bueno, ya ese día de brazo pues sí me iba a ayudar, tal vez en la definición para mantener más masa muscular ahí, tal vez ganar algo, pero pues también lo podía hacer con una push-pull leg y obtener también el beneficio de la secuencialidad de estímulos que estaba buscando. Los brazos siguen siendo prioridad, tienen bastante más volumen, que lo pueden ver. Bíceps y tríceps son los grupos musculares que casi que más volumen tienen, sin contar la espalda. Y van a seguir creciendo. De hecho, el siguiente mesociclo seguramente les aumente frecuencia. Ahorita tengo todo frecuencia 2, pero seguramente a los brazos y a los hombros les aumente a frecuencia 3. Y creo que van a ser la prioridad durante toda la definición. Bombeo, técnicas de intensidad, todo eso va a ir para los brazos porque son como mi punto débil, se puede decir. Al tener los brazos de pronto tan largos y también me falta tamaño en los brazos, las cosas como son. ¿Por qué siguen subiendo series? Se supone que en una etapa de definición nuestra capacidad de recuperación y de tolerar volumen va disminuyendo. Pues sí, y es así. Y cuando esa capacidad se empieza a ver disminuida, pues está bien no subir más, sino empezar con ciertas estrategias que lo que hagan es que a mismo volumen de entrenamiento, pues no nos genere tanta fatiga o nos podamos recuperar mejor. Se buscan todas las estrategias y ya simplemente, pero yo me estoy recuperando muy bien. Yo venía trabajando muy bien con muy poquito volumen, como ya estuve diciendo. Entonces el volumen que venía trabajando antes todavía tenía margen para subirlo más. Entonces estoy llegando a ese punto de subir volumen. Ya los aumentos a nivel de estímulo pues no los tolero muy bien. Este último que hice lo sentí. Entonces pues bueno, por eso voy a optar tal vez por aumentar la frecuencia y hacer otras cosas. Ya no creo que aumente mucho más volumen del que lo venía haciendo en mesociclos pasados, o como si estuviera en una etapa de volumen, sino que va a mantener el estímulo más constante y más bien jugar con selección de ejercicios, tempos, frecuencias y otras técnicas. Y bueno, eso es todo por este video, parce. Espero haya quedado súper claro cuál fue mi planteamiento. No quería ser muy técnico a la hora de cómo plantear una preparación. Si quieren de pronto tener un poquito más en cuenta el cómo saber, cuánto debe durar mi preparación y varias cositas más sobre lo que es el planteamiento de una puesta a punto, recomiendo mucho el libro de Lane Norton de The Complete Contest Prep Guide. De verdad que es una lectura que recomiendo demasiado, a mí me sirvió muchísimo y es más o menos en lo que baso el tema de cuánto tiempo debe durar la prep. Y pues bueno, también en lo que comenté de Alberto Núñez, de la plataforma de 3DMJ, 3DMJ Vault, si no estoy mal, tienen varios cursos y entre esos el de cómo plantear una preparación para competir. Recomiendo esos 2 recursos y pues bueno, para que no se queden solo con lo que yo digo acá, que fue muy basado en mí. Creo que solté varias cositas que les pueden ser prácticas para ustedes. Si quiero que quede algo muy claro de este video y que quiero que sea la enseñanza de este video es: busquen dar el punto antes y siempre tenemos más grasa de la que creemos tener. No tenemos el tiempo de sobra, estamos quedados de tiempo siempre y la idea es que las últimas semanas la bajada sea lo más pequeña posible para evitar perder masa muscular. Eso es todo por este video y nos vemos en próximos videos con la actualización de cómo va mi prep para competir este año.